Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a iniciar. Hoy prácticamente vamos a estar abordando algunos temas. Seguimos trabajando en relación con la epistemología de la educación, que va a ser la que de cierta forma nos brinde el sustento para lo que vamos a estar viendo a partir de esta semana. Vamos a empezar primero con la escuela naturalista y después nos vamos a seguir con la escuela pragmática. Ya como tal vamos a empezar a abordar diferentes teorías, cómo fue que se generaron dichas teorías, qué tipo de autores son los que se les consideran padres de dichas escuelas y cómo pueden llevarlo a la práctica. Esta parte de las teorías educativas no es otra cosa más que un elemento en cuestión de procedimientos por parte del docente, por parte de las instituciones y que benefician a los alumnos y que en algún punto a futuro se van a colocar como parte importante de un núcleo social. Recapitulando un poco con lo que hablamos la semana pasada, vamos a entender o vamos a empezar a reflexionar que la epistemología tiene como tarea fundamental explicar la manera en cómo se aprenden las cosas y a través de eso vamos a tener diferentes teorías. Ya les mencionaba ahorita la parte naturalista y pragmática, pues era una cuestión meramente de reproducción de información, a diferencia de las escuelas o las teorías de corte constructivista y que al día de hoy pues han evolucionado en estas escuelas en sentido de el aprendizaje basado en competencias. Gracias a ese aprendizaje basado en competencias es que ahora tanto a los maestros, directivos, administradores, contadores, entre muchos otros roles, se evalúan a través de diferentes competencias y lo que se busca justamente es que el ser humano haga ciertas actividades ocupando estos elementos o estas habilidades propias de cada una de las disciplinas. También con la epistemología nos va a ayudar para entender cómo es que se organiza el conocimiento y que más adelante vamos a ver cuál es el papel fundamental del docente. Nos va a dar bases sólidas para poder organizarlo. De ahí que en una planeación didáctica argumentada nosotros tengamos un espacio para la apertura en donde debemos diseñar diferentes herramientas para después pasar al enfoque del desarrollo de un tema en específico y bueno, ya en el cierre se supone que es donde debería de colocarse la parte de evaluación. Evaluación entendida hacia un enfoque cuantitativo o cualitativo. Ambos son aceptables. Cuantitativo, vamos a tener forzosamente una evaluación tradicional, ¿no? Un cuestionario, pueden ser preguntas abiertas, pueden ser preguntas cerradas, estudios de caso, y la parte cualitativa es a través de darle al alumno o al trabajador o participante ciertos espacios para que se puedan expresar en torno a lo que aprendieron, qué les pareció el tema, con qué tipo de conocimientos son con los que se quedan, no nada más para un enfoque académico, sino también personal. Eh, Vamos a abordar también o vamos a tomar en cuenta cuestiones sociales. Me parece que eso ya se los había platicado en ética. Cuando nosotros nos estamos dando cuenta que los alumnos no congenian con el tipo de contexto que nosotros tenemos, se tiene que reconfigurar y basarnos en el contexto del alumno para que él pueda entender de manera puntual nuestros ejercicios. Por ejemplo, si el alumno no sabe o dentro de su proceso mental no contextualiza la imagen física de una motocicleta, entonces vamos a cambiar el pensamiento en torno a algo que el alumno sí conozca. Ahora, si nosotros queremos forzosamente que el alumno conozca cómo es una motocicleta, habrá que hacer uso entonces de elementos completamente visuales, en donde profundicemos en el conocimiento y vamos a ver este ejemplo que les comento, en qué teoría se coloca. Nos habla también la epistemología que no hay que satanizar tampoco las teorías tradicionales o las escuelas tradicionales, caso pragmático, caso naturalista. Hay algunas cuestiones que hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, sí se deben de aprender
por medio de un enfoque de memorización. Cuando al niño en la primera infancia se le va a enseñar cierto número de actividades por medio de la memorización, eso le va a dar al alumno una especie de tranquilidad. ¿Por qué? Va a llevar a cabo ciertas actividades en sentido repetitivo, perdón. Vamos a armar una especie de hábitos para el alumno y eso le va a dar la certeza suficiente para saber qué es lo que le corresponde hacer al entrar a clases o al empezar su día, em, al mediodía y al término del mismo. De ahí que hay algunas escuelas, principalmente primarias, que cuando empezó todo eso de la pandemia, decidieron mantener los hábitos y los horarios que los alumnos tenían. Los alumnos, fueran en escuela pública o privada, debían de presentarse o de conectarse a su sesión uniformados. Si el alumno entraba a clases a las 8 de la mañana, las escuelas empezaron a solicitar que el alumno a esa hora ya debía de estar bañado, arreglado, uniformado y desayunado, que era justamente el hábito que los alumnos ya iban siguiendo cuando estaban en un enfoque 100% presencial. Se les pidió a los padres de familia que se acondicionara un espacio exclusivo para las y los estudiantes. Ahora, la contraposición de este tipo de teorías de corte pragmático en un enfoque virtual es que no todos los niños y las niñas tienen las mismas posibilidades. Ahí es donde se empezó a fragmentar, tomando en cuenta que la mayor parte de los padres de familia que se encuentran en un ámbito privado trabajan jornadas, vamos a pensar, por poner un número, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, la dinámica fue mucho más complicada. El docente lo que va a hacer a través de un enfoque epistemológico es identificar qué tipo de escuela es la que puede poner a favor del aprendizaje de sus estudiantes. Siempre vamos a trabajarlo centrado en ellos. ¿Y cómo vamos a lograrlo? A través de la observación. En el caso de un enfoque completamente virtual, no tenemos tanta observación como nosotros quisiéramos. ¿Qué es lo que se puede hacer o se debería hacer? A través de cuestionarios, nosotros vamos a poder identificar la realidad de nuestros estudiantes, tanto en conexiones, tanto en sistemas sociales, en sistemas económicos, cuántas de las personas con las que vive el niño o niña trabajan, quiénes se pueden hacer cargo de ellos. Hay algunos casos que, bueno, los padres de familia, pues sí pudieron contratar una asesoría extra. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Mm, yo solo una pregunta. Dígame. O sea, que como tal se puede decir que es obligatorio que tengamos que aprender una ideología, por así decirlo. Tanto como aprender, aprender en sentido estricto de paso 1 hasta el paso 10, no, pero sí las deben de conocer absolutamente todas para que ustedes puedan identificar en qué escuela se está centrando mi institución. Regularmente, y eso es una crítica que se hace constante en el ámbito público, se supone que todos deberíamos de estar trabajando en una teoría basada en competencias. Absolutamente todos, desde preescolar hasta superior. Y superior, acuérdense que engloban licenciaturas, ingenierías y posgrados, del nivel que ustedes quieran. La realidad es que no lo estamos haciendo así. Cuando tú en nivel primaria buscas que el alumno se mantenga sentado, callado y enfocado en su cuaderno, no estamos trabajando con base en competencias, lo estamos haciendo con un enfoque pragmático. Lo único que el alumno va a hacer es copiar del pizarrón hacia su cuaderno, resolver una serie de preguntas, se le va a otorgar una calificación aprobatoria o reprobatoria y eso es todo. No voy buscando otra serie de estrategias para que el alumno aprenda a multiplicar, por ejemplo.
vamos a poner este caso. Díganme todos, por favor, una estrategia que se les ocurra en este momento para que un alumno de cuarto de primaria aprenda las multiplicaciones del 7, 8 y 9. Mm, Bueno, esto es conforme a la experiencia propia y creo que lo podría implementar, que es que se pongan videos. De hecho, yo tenía un disco en el cual cantaban las tablas de multiplicar y poco a poco me las tenía que ir aprendiendo. Eso es lo que Ok, creo que ocuparía yo. perfecto. Laila, Pues sería por medio de canciones o por algo que les guste y aprendan más fácilmente los niños. ok, Saúl, Pues yo apostaría por implementar algunos juegos, crear de tal manera de que ellos aprendan a través de los juegos o de las acciones que ellos vayan generando conforme van avanzando con las tablas de multiplicar. ok, Azucena, Pues otra podría ser que en papelitos pusiéramos todo lo de las tablas y aunque estén aburridos y pegados en la pared, los iban a ver y de todas maneras los iban a estar diciendo y solo así, pues, salteados porque igual es otra forma buena de aprenderlos. ok, Citlali, Pues imagen y creación y artesanía. Karen, Pues no sé, tirar los dados y ir multiplicando los números que salgan. ok, basado en el juego. Lupita, Sería como con canciones o a base como de dinámicas. ok. Ahora, todas estas estrategias que ustedes me mencionaron son altamente efectivas. La pregunta es, maestros, ¿cómo le hacen aplicando su estrategia con 45 niños? Mm, Creo que sería individualmente que Ok, se llegue a poner el video y después de un rato irlos pasando uno por uno para que me vaya diciendo las tablas. ok. Yo espero que con esta asignatura sí nos dé oportunidad para irnos todos juntos a una primaria y ver toda la dinámica. ¿Por qué? Cuando ustedes trabajan con primaria baja, centrándolo en un nivel, la dinámica es muy complicada. No falta el niño que aunque esté cantando te va a empezar a contar de que había una vez o una vez en una fiesta familiar. Los niños de primaria tienen una necesidad urgente de atender, de comunicarse. ¿Qué te van a platicar? Cualquier cosa. Su cumpleaños, la dinámica familiar, el hermano, alguna experiencia o alguna anécdota con los abuelos, o ahí mismo en el salón de clases, etcétera. Entonces, cuando nosotros entremos en esta parte epistemológica ya centrada en una escuela en específico, vamos a poder identificar ciertas actividades que cumplan con las características de dichas escuelas. ¿Qué es esto? Si nosotros hablamos de un enfoque de memorización, estamos centrados en una escuela tradicional, en donde constantemente se repetía un hábito hasta que el alumno sabía perfectamente cómo hacer una actividad en específico. Si nuestro trabajo está centrado en que el alumno construya su propio conocimiento, no va a ser tradicional, no puede ser tradicional. Entonces nos vamos a ir hacia una teoría constructivista. Ustedes se vuelven facilitadores. Si yo llego a tener una duda como su alumna, entonces yo me puedo acercar con Azucena y decirle, es que encontré 5 referencias y de esas 5 referencias no sé cómo clasificar las más importantes y las menos importantes. Entonces ahí la maestra Azucena me puede recomendar primero, a lo mejor, leer los resúmenes. Segundo, observar los autores de dichos artículos. Tercero, leer a profundidad
los 5 documentos que tengo, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo también a la parte técnica que ella ya tiene como habilidad docente. Cuando estamos en un enfoque constructivista, cuando estemos en un enfoque basado en competencias, ahí la dinámica es mucho más profunda. Yo le voy a enseñar al alumno cómo hacer las cosas. Después me voy a pasar a un segundo nivel y me voy a convertir en facilitador. Le voy a poner a que resuelva diferentes ejercicios, diferentes prácticas y voy a evaluar el proceso o el avance de mi alumno. Número 3, lo voy a situar en lugares reales en donde él pueda poner en práctica sus conocimientos. Ese es el proceso que debe de seguir un enfoque, una teoría basada en competencias. Y que bueno, ya más adelante, o de manera más profunda, un enfoque basado en competencias nos va a dar también la posibilidad de centrar al alumno en lugares de trabajo o en centros laborales que realmente funcionen. Lo que busca de manera muy general un enfoque basado en competencias es que el alumno sea contratado tanto por aptitud como por actitud. De ahí que atendemos tanto las habilidades de corte emocional como las habilidades de corte técnico o académico. No nada más se trata de que ustedes sepan la parte de teorías educativas, sino que también ustedes sean capaces de ser buenos maestros, de ser asertivos, de ponerse en el lugar del otro, de identificar qué problemáticas son las que puede tener el alumno y como maestro, cómo podemos atenderlas. Como en todo, habrá algunas cuestiones que en un enfoque docente sí podemos darle solución y otras que, bueno, le tocan ya a un sistema educativo mexicano. La epistemología, hablando de este sistema, nos da como resultado un sistema general educativo o, en el caso de nuestro país, el sistema educativo mexicano, el famoso SEM. Ese lo vamos a leer en las semanas posteriores, una manera mucho más profunda, al igual que el modelo de la nueva escuela mexicana y el de aprendizajes clave. Ustedes ya tienen un preámbulo de estos dos modelos, pero ahora necesito que los leamos de manera muy, muy detallada para poder identificar qué tipo de teorías me menciona, qué perfil es el que se va construyendo por parte del docente y qué perfil es el que vamos a construir todos juntos en miras del desarrollo de habilidades para el alumno. Gracias a la epistemología también hablamos de acciones directas. ¿Qué acciones directas van a ser? El perfil docente, el perfil directivo y el perfil del nuevo alumno para el siglo XXI. Lo que hace 20 años teníamos como el perfil del alumno, evidentemente el día de hoy ya no es el mismo, porque hay una variante importantísima, el enfoque de corte virtual. Cuando nosotros hace 10, 12 años pues éramos estudiantes, pues ni qué pensar en que en algún momento de la vida nos iba a tocar aprender con un procedimiento como el que hoy estamos teniendo en práctica. También, gracias a la epistemología, voy a poder identificar el proceso y las características del rol del intercambio entre el facilitador y el participante. Gracias a la epistemología, el rol del docente ha venido evolucionando. Primero, éramos expertos, nos convertimos en catedráticos. Yo armaba todo un discurso y nadie me lo podía discutir. Persona o alumno que le discutía o que le refutaba al maestro era completamente reprobable ese tipo de actitudes. No había espacios para dialogar entre uno y otro. Seguramente sus papás o hasta sus abuelos lo podrán recordar. Si tú ibas en contra del maestro, tenías un castigo severo de manera física. No era tanto como que no nos dejaran estar en el salón. Te aventaban el borrador, te pegaban en las manos, en la espalda, te sacaban al patio a cargar libros, tenías que correr alrededor de la cancha. Son cuestiones que al día de hoy están completamente penadas. No podemos hacer bajo ninguna circunstancia una actitud de ese tipo.
A mí, por ejemplo, todavía me tocó que nos ponían orejas de burro si no te sabías la respuesta con respecto a algún tema en específico. Ahora nosotros dejamos de ser catedráticos y nos volvimos facilitadores. Yo preparo el tema, trato de colocar la información más importante o más relevante de un tema. Sin embargo, si, por ejemplo, Citlali empezó a leer sobre la filosofía de la educación de Rousseau, que tiene que ver con lo naturalista, y ahí mencionan la epistemología, su compañera ya conceptualizó otro tipo de epistemología y lo comparte en la clase. Mi trabajo es identificar de qué manera se puede vincular lo que yo estoy mostrando con lo que su compañera dijo. Nunca voy a dar por hecho que yo tengo la razón. En un enfoque del maestro en el siglo XXI ya lo podemos hacer. Cuando la educación empezaba a tomar forma, que fue cuando vio la luz la teoría tradicional, el maestro, aunque estuviera mal, se daba por sentado o por hecho que el argumento del docente era el correcto. Y aunque el alumno empezara a construir otro tipo de pensamientos, pues no lo podía hacer visible. Tan es así que en el caso, por ejemplo, de Aristóteles, aunque no estaba de acuerdo con sus maestros, él no decía absolutamente nada, pero seguía construyendo su propio pensamiento. Hasta que los maestros se morían, entonces Aristóteles hacía visible el refutar las posturas de sus maestros. Y entonces, bueno, ahí deja de ser discípulo y se convierte en un maestro más. Pero mientras los maestros vivían, no podía hacerse una dinámica de ese tipo. Y por último, nos va a dar la posibilidad de también alcanzar el resultado del aprendizaje propuesto. Lo que se buscaba hace 50 años en sentido educativo no es lo que se busca ahora. Ahora no buscamos que los alumnos decidan enlistarse en alguna fábrica o empresa o en alguna escuela. Ahora lo que buscamos también, en el caso educativo, es que ustedes se conviertan en investigadores, que se preparen cada vez más, que después de la licenciatura, dentro de su proyecto de vida, empiecen a contemplar el estudiar una especialidad, el volverse expertos en alguno de los temas que engloba las ciencias de la educación. Todos estos pilares, estos 4 elementos, son los que nos van a dar a través del estudio epistemológico de las teorías de la educación. Entonces, mencionando lo que decía Abraham, no buscamos que ustedes me puedan explicar 100% cómo se aplica la teoría naturalista. Más bien lo que quiero es que ustedes se apropien de esa teoría y empiecen a construir sus propios pensamientos. De ahí que en sus portafolios de evidencias van a venir las 2 carpetas, una con las actividades de clase y otra con estas propuestas de corte didáctico. Lo que les conté de las multiplicaciones. Dentro de la teoría tradicional, ¿qué es lo que puedo hacer? De todas las estrategias que me mencionaron, la que entraría en esta escuela sería la de Azucena. Voy a hacer tarjetas y esas tarjetas, ¿dónde las voy a pegar? Entonces, Azucena se va a hacer cargo, por mencionar un ejemplo, de armar todas las tarjetas para la tabla del 7. Entonces, ella ya va a hacer sus diseños y aparte Azucena me va a hacer un documento en donde a mí me quede claro. Paso 1. Voy a recortarlas, imprimo las tarjetas y las recorto, así como vienen tus tarjetas, las enmico, dónde las voy a pegar, las pego a una altura mía, las pego a una altura del niño, cómo va a ser la dinámica. Y lo más importante, cómo voy a ir evaluando que el alumno sí está aprendiendo con esas tarjetas. Ah, bueno, después de una semana de que el alumno las haya repasado, le vas a pedir que te ayude a hacer una cuenta, la más simple si ustedes quieren, una multiplicación simple. Entonces ahí va a ser la manera en cómo yo voy a evaluar el conocimiento ya adquirido del alumno. Diferencia. La escuela tradicional no nos enseñó qué es una suma. Nos enseñó a sumar, que no es lo mismo.
Si yo le pongo al alumno una suma a lo mejor de 3 o de 4 cifras, el alumno puede pensar que eso ya no es una suma, porque él está acostumbrado a ver un número arriba y un número abajo. ¿Qué es mejor? Según la teoría constructivista nos dice, es mejor que el alumno apropie el conocimiento aditivo, que es el caso de las sumas, a que de manera visual solamente reproduzca cierta información. Ahí es donde se empiezan a cambiar las teorías de acuerdo a cómo va evolucionando el ser humano. En otras palabras, las teorías educativas se van a acrecentar o se van a alargar tanto como el individuo crezca. De ahí que ahora tenemos también una teoría para entornos virtuales, algo que no se pensaba, pues que serán hace unos 30 años en un enfoque educativo, hoy en día es fundamental que algunos de los teóricos vengan a reconfigurar la manera en cómo se está presentando un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, con la epistemología, lo voy a trabajar en 3 niveles. Lo primero, necesito establecer un proceso de formación docente. Dentro de este proceso de formación docente, voy a abordar la preparación del individuo. De acuerdo a mi experiencia, de una manera experimental, pues yo podría decir, no les voy a hablar ni del pragmatismo, ni de naturalismo, ni de estructuralismo, me voy a ir hasta lo constructivista, porque es lo que más funciona. Sin embargo, si yo corto ese tipo de teorías, en el momento que ustedes como maestros tengan que enfrentarse a un elemento repetitivo, como lo son en algunos casos las matemáticas, no vamos a saber cómo actuar en dicha problemática. De ahí que la preparación del individuo tiene que ser integral. Yo te voy a dar a conocer todas las teorías. Estas teorías que dieron paso a modelos educativos importantes, no nada más en México, sino a nivel Latinoamérica y quizás podamos analizar también diferentes elementos que forman parte de los modelos educativos en Finlandia. Se supone que es uno de los mejores en el mundo, entonces habrá que analizarlo. Ya después de eso, tú vas a tener más herramientas para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje altamente efectivo, independientemente de las problemáticas que presenten tus alumnos. Todos esos elementos tú los vas a tener ya integrados, te vas a apropiar de ese conocimiento y entonces lo que vas a hacer es ir identificando qué necesidades tiene tu grupo, qué tipo de teoría es la que podría atender a dicho grupo. Y que también hay que decirlo, así sean ustedes maestros de educación media superior, vamos a pensar que Abraham da clase de ciencias sociales. La dinámica que él lleva con su primer grupo que tiene en la mañana, quizás ese mismo proceso no le sirva con el grupo vespertino. ¿Por qué? Ya para la tarde, nuestra energía bajó, quizás algunos de sus alumnos del turno vespertino trabajan, o qué decir si tienen hijos, a lo mejor ya se quieren ir, están preocupados por si va a llover, infinidad de cuestiones que afectan al alumnado. Entonces, si la formación docente se cumplió y se cubrió de manera integral con él, va a tener mayor posibilidad de reaccionar ante diferentes problemáticas. Después, vamos a tener el enfoque de la actividad docente. Ustedes fungen o se convierten en doctores. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una problemática y no nada más me voy a ir a mis libros, mis apuntes o teorías que ya están dadas. Voy a empezar a construir nuevos modelos educativos. Voy a reconfigurar el quehacer docente dentro de una asignatura. Voy a reconfigurar también la parte didáctica dentro de un nivel dado. Muchas veces en algunos colegios, tanto públicos como privados, se le da la oportunidad al docente de que sea él quien diseñe un nuevo programa de estudios. Y entonces obviamente se va a someter
a un proceso ya a nivel federal, pero el maestro, siendo conocedor de las actitudes del grupo, de las necesidades del mismo, es la mejor persona para llevar a cabo esta reconfiguración dentro de un programa de estudios o dentro de un plan curricular. También nos vamos a hacer cargo de la internalización de la información. Ahí es donde entra en sentido íntegro la apropiación del conocimiento. No nada más voy a hablar de enfoques didácticos en sentido administrativo. Voy a ver si la canción para que aprendan las multiplicaciones me está funcionando para todos. Si a lo mejor esa canción la paso a un video y ese video aparte le voy a sumar pues ciertos personajes tipo Plaza Sésamo o tipo 31 minutos, a lo mejor a ustedes ya no les tocó ese tipo de actividades. Sin embargo, el impacto didáctico que tiene la programación de 31 minutos o de Plaza Sésamo era realmente buena. Entonces quizás pueda funcionar. ¿Eso de qué va a depender? De la preparación del maestro y del nivel de observación, análisis y reflexión que el maestro está haciendo de todo lo que observa a su alrededor. Y los principios van a entrar en sentido de la psicología del aprendizaje. Ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vincular la psicopedagogía. Voy a empezar a identificar. Mi grupo son niños de 10 a 11 años. En materia evolutiva, ¿qué es lo que le permite hacer ese rango de edad? En el caso de ustedes, tengo alumnos de 18 a 23 años. ¿Qué es lo que a ustedes en este rango les permiten hacer? Si yo les digo, vamos a hacer una tesis de epistemología de la educación. Primero, una tesis es el fin último de la investigación. Yo no puedo saltarme las reflexiones, los análisis, los ensayos, tanto literarios como críticos, y entonces pasarlos a todos en una tesis. Sin preguntar si han hecho un protocolo de tesis, sin preguntar si han hecho una tesina. Todos esos elementos yo los voy a atender. Caso de las multiplicaciones, yo les puse el ejemplo de un niño de 4º grado. Muchas veces los padres de familia y algunos docentes a nivel preescolar ya les están enseñando a multiplicar. Y cuando el niño no responde a ese tipo de conocimiento, se relega. No quiere decir que el alumno sea malo, simplemente su edad evolutiva no está preparada todavía para ese tipo de conocimiento. Por eso en preescolar tienen que ir de menos a más. Ya en un nivel, por ejemplo, secundaria, pues ahí ya hablamos de que el alumno centrado en matemáticas ya es capaz de hacer ecuaciones de diferente nivel, ya puede hacer sumas de fracción, multiplicación de fracción, ya tiene conocimientos en materia de geometría y no es el mismo nivel de geometría de la primaria que el que aplican a nivel secundaria. Por eso tenemos que respetar los planes de estudio, tanto a nivel federal como de manera interna en cada una de las instituciones cuando estemos trabajando en un enfoque privado. ¿Dudas, chicos? No, profe. Los demás, Saúl, Azucena. Ninguna duda, profesor. Perfecto. Ahora, con la epistemología tenemos 2 niveles importantes. Primero, ustedes como maestros no nada más van a enseñar contenidos, sino que van a enseñarle al alumno a pensar en más de una posibilidad, porque eso viene dado en sentido de competencias. Yo necesito maestros que si se enfrentan a cualquier problemática, sean capaces de resolverla sin necesidad de llegar a un nivel directivo. Por ejemplo, Azucena, vamos a pensar que usted trabaja para una prepa. Azucena
es maestra de, tú elige, taller de lectura y redacción o literatura. Literatura. Ok, entonces ella trabaja para literatura. Literatura en medio superior se da por ahí de cuarto a quinto semestre, dependiendo del programa de estudios que se tenga. Pero Azucena tiene la problemática de que a sus alumnos no les gusta leer novelas. A ellos les gusta leer cómics y leer artículos científicos, pero novelas y sobre todo clásicas no llama su atención. ¿Qué harías, Azucena, para convencer a tus alumnos de que lean una de las novelas clásicas? Bueno, pues me pasó algo similar. Lo que hicimos fue que esas obras las pasamos a una obra de teatro y las íbamos representando, pero de manera en que fuera así como que llamativa para atraer la atención. Sí, como que sí se cortaba un poco la historia en cómo era en realidad, sin embargo, pues tratábamos de poner todo lo general y pues creo que sí se da una buena comprensión con eso, ya que no les gusta casi leer. Entonces, algo visual, algo llamativo, algo atractivo, pues sí, yo sí creo que se logra un buen aprendizaje con eso. Excelente. Entonces ahí, cuando yo voy a dar el preámbulo de esta dinámica y que ojalá esa estrategia didáctica, Azucena, la guardes para cuando entremos al constructivismo, te puede funcionar. El alumno, por naturaleza, va a empezar a trabajar mentalmente. Se le van a empezar a ocurrir personajes, contexto, maquetación, si es que estamos en un enfoque presencial, una manera diferente de abordar los temas. Ese es el trabajo del docente de acuerdo a un nivel epistemológico. Ya va a conocer si necesita algo tradicional, si necesita algo mucho más estructural, si necesita algo completamente constructivista, algo innovador o contemporáneo, dependiendo del contexto en el que se esté trabajando. Y después de que yo ya fui capaz de enseñar contenidos y enseñarle a pensar a mis estudiantes, entonces voy a incorporarlo. ¿Cómo sí lo voy a incorporar? Le voy a dar un significado importante y unidad social. Voy a conectar con el contexto en el que se encuentra el estudiante. Lo que les decía de la moto. Yo no puedo darle al alumno ejemplos que no conecten con su realidad. Si yo empiezo a hablar sobre necesidades o problemáticas que presentan los adolescentes, eso me funciona mucho más para que el alumno tenga manera de resolver un problema, si es que estamos hablando en un enfoque social. Cuando nosotros estemos impartiendo materias en sentido exacto, matemáticas, química, física y biología, la dinámica tiene que ser distinta. ¿Por qué? Ahí nosotros necesitamos seguir modelos, teorías, algunos esquemas importantes que no podemos saltarnos pasos. Ahora, ¿cómo no lo vamos a hacer? Que sea 100% memorístico y arbitrario. Que lo que ustedes dicen como maestros es ley y el alumno no puede refutar bajo ninguna circunstancia. Desde el reglamento que van a poner en sus clases hasta la manera en que los van a evaluar. Si el alumno desea o considera más importante que sea evaluado bajo un proyecto y la escuela se los permite, no hay ninguna objeción por el momento. Habrá otras instituciones, sobre todo cuando trabajamos. Entonces, les mencionaba, chicos, cuando nosotros trabajamos a nivel básico, hay ciertos elementos que no nos podemos saltar, como es el caso de la aplicación de un examen. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es definir el porcentaje que va a tener dicho examen. Ustedes son los que deciden, al examen le voy a dar mayor ponderación. ¿Qué es lo que se recomienda en sentido teórico? Que los exámenes no valgan más allá del 30%. Hay escuelas que aún así, conociendo diferentes teorías, pues optan porque el examen valga la mitad de la calificación.
Eso nos limita mucho como maestros y al alumno lo posiciona en un lugar pues un tanto delicado, porque los alumnos de manera general no todos actúan de la misma forma al presentar una prueba. De ahí que algunas escuelas nos dan diferentes posibilidades para obtener un título de corte profesional. Por ejemplo, en su caso, pues ustedes pueden hacer una especialidad o la maestría. Ustedes deciden si la terminan o si nada más cumplen con los créditos que solicita la universidad. Si les llama la atención o desean hacer investigación, pueden construir una tesis o justamente si ustedes son mucho más lineales en la manera en cómo aprenden, pues quizás les pueda convenir el presentar un examen Ceneval, que es un general de conocimientos, desde lo que vieron con ética y valores hasta lo que van a ver en capacitación educativa, que la toman en noveno. Todo lo que aprendan a lo largo de la carrera se ve reflejado en dicho examen. Entonces eso ya depende por completo del alumno. Ahora, la epistemología nos sitúa en tres esferas importantes y nos menciona que la más fundamental es el desarrollo óptimo del aprendizaje centrado en algún individuo. Llámese primera infancia, segunda infancia, tercera infancia o edad adulta. Nos dice que hay un tipo de aprendizaje que es innato y que no tiene que ser obstaculizado, no se tiene que presentar así. Y ahí es donde van a ser vinculados elementos como las barreras sociales, lo que les mencionaba en torno a las dinámicas en educación en línea que se han presentado o manifestado a lo largo de los meses. No todos tenemos las mismas posibilidades ni la misma calidad de Internet, por ejemplo, los horarios, el contexto al 100% en el que nos desenvolvemos y la rigidez normativa propia de los sistemas educativos. Habrá ciertas cuestiones que yo quiera dirigir hacia un enfoque mucho más constructivista, más didáctico, y que el mismo sistema no me lo permite. Ejemplo, el examen que les comentaba. Las pruebas sí o sí se deben de presentar en algunos niveles. En nuestro caso, nivel superior, afortunadamente ya nos dan la posibilidad, si tú deseas hacer una evaluación de corte cuantitativo, lo puedes hacer, pero lo puedes vincular con otro tipo de evaluaciones. Tal es el caso, un portafolio de evidencias, un video, una exposición o un proyecto como tal. El proyecto integrador es el más complejo. Hay otras instituciones que no lo permiten y que se han alineado única y exclusivamente con un cuestionario. Y en ese cuestionario, pues se coloca muchas veces hasta el 100% de la calificación final a la que el alumno debe alcanzar. Después, tenemos un proceso importante que va a ser de carácter significativo. Ahí vamos a tomar todas las características de la persona en su totalidad. El tipo de música que escucha, si es que escucha música, el tipo de lecturas que le gustan o que le llaman la atención, el tipo de dinámica que lleva a cabo cuando tiene tiempo libre, cómo organiza su día, por qué está estudiando educación y no contabilidad o administración. Todo ese tipo de cuestiones a nosotros los maestros nos suman, nos ayudan en gran medida. Y voy a empezar a asociar los nuevos conocimientos con los que ya posee el alumno, lo que le preguntaba a Azucena. El hecho que yo le pida que resuelva una problemática y ella lo vincula con una acción del pasado, ahí se está convergiendo el conocimiento. Y más adelante, con todo lo que ustedes han vivido como estudiantes, van a poder decir, ah, entonces mi educación en la prepa, pues fue completamente pragmática, porque nunca me llevaron de paseo o de viaje, nunca hicimos exposiciones con otras escuelas, no participamos en ningún evento deportivo, pues todo era en el salón de clases, nunca hice un café literario en exterior, todo ese tipo de cuestiones forman parte de un enfoque pragmático. Y entonces ahora yo le voy a dar nombre y apellido a través de una teoría y a través de autores específicos. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
No, profe. Bueno, entonces, la parte epistemológica nos dice que el producto terminado es el ejercicio docente y que dentro del ejercicio docente se tienen que incluir estos tres elementos. La forma de ejecutar la actividad. Sé aplicarla, sé cómo la voy a evaluar y en dado caso pensemos que los alumnos están utilizando algún elemento tecnológico. Si mis alumnos se llegan a conflictuar, tengo la habilidad suficiente para atender esas problemáticas que el alumno presente o solamente voy a ejecutar la actividad porque la vi en algún blog, porque me la contó otro compañero docente y le funcionó y entonces yo quiero experimentarlo. Después, necesito centrar los conocimientos tanto a nivel de dominio como a nivel de experiencia. No nada más es importante que sus alumnos aprendan en sentido estricto de la teoría, sino que también aprendan cómo llevar a la práctica diferentes elementos. Y vamos desde lo más fácil sobre cómo identifico mis habilidades. Ya sé qué es una habilidad, pero ahora, ¿cómo puedo identificar en mi persona si yo soy hábil en algo o de manera coloquial, si sirvo para algo? Y aplicar y desarrollar correctamente las áreas del conocimiento que dentro de mis asignaturas se encuentren vinculadas. Ejemplo, cuando nosotros somos maestros de secundaria, preparatoria o licenciatura, podemos mencionar otras asignaturas, pero no debemos perder de vista la propia, cosa que no sucede con los maestros de preescolar y primaria. Ellos atienden absolutamente todas las asignaturas que vienen marcadas en los programas curriculares. Ahí sí no les queda de otra. Ellos son los que van decidiendo cuántas horas le voy a designar a matemáticas, cuántas a educación física, cuántas a español, y si dentro de español voy a designar espacios específicos para el desarrollo de la lectura, qué tipo de lectura van a aplicar mis estudiantes, entre muchas otras cuestiones. Toda la dinámica se le carga por completo al docente. A nivel institucional nos exigen cierto cumplimiento de objetivos, pero nunca nos dicen el proceso a seguir, afortunadamente. De ahí que ustedes van a poder hacer uso de las estrategias que mejor les parezcan, tanto en sentido de reproducción de información como en la construcción de un conocimiento propio. Si yo quiero reproducir información únicamente, entonces voy a hacer uso de un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un resumen, un diagrama de notas Cornell, una ficha informativa, una síntesis y ya. Si mi trabajo o si la labor yo quiero que esté encaminada hacia construir un nuevo conocimiento, ahí puede ser que le ayudemos al alumno a escribir un artículo de opinión o a preparar una exposición que la va a enfrentar a un grupo diferente al suyo, que eso muchas veces se da cuando tenemos colegios en multinivel, cuando tienes ahí mismo primaria, secundaria y bachillerato, o como es en el caso de nosotros, que tenemos bachillerato y también estamos los de licenciaturas. Y bueno, ahí se puede vincular muy bien el conocimiento. Ahora, existen dos leyes fundamentales que son las que dan paso a todas las escuelas pedagógicas. Vamos a tener una ley que tiene o que presenta relación de la escuela con la vida. Si lo posicionamos en un modelo curricular específico, es el de aprendizajes clave. Es el que nos manejaba una educación por y para la vida. Ahí nos dice que la educación para la vida tiene que ser completamente productiva, centrada en lo laboral, y creativa, centrada en la investigación. Así, este tipo de educación sí va a poder transformar el contexto social. Entonces, tengo que atender tanto la parte laboral como la parte de investigación, y eso se hace desde primaria.
En primaria, por ahí de tercer grado, me parece que es, se les ponen diferentes ejercicios a los alumnos para que conozcan las diferentes profesiones que existen. Si estamos en un enfoque presencial, muchas veces se les invita a algunos padres o madres de familia para que den a conocer a qué se dedican. Y bueno, ahí puede llegar el papá que trabaja en una empresa en el sector de producción. ¿Qué es lo que hace? Si estudió una carrera técnica, llámese CONALEP, llámese CECIT, si tiene una carrera profesional, si es ingeniero o es licenciado, todas esas cuestiones forman parte importante. Muchas veces también a los niños de primaria se les pide que seleccionen un rol. Y entonces los niños llegan siendo chefs, policías, bomberos, abogados, médicos, maestros, etcétera. Y eso nos ayuda a empezar a vincularlos con la vida práctica, con la vida laboral. Después vamos a tener otra ley que tiene que, o se encuentra en sentido con la instrucción y con la educación. Esto si lo pasamos hacia la parte de teorías, lo vamos a encontrar en sentido naturalista y pragmático. Estas dos que les menciono forman parte importante de un enfoque tradicionalista. La educación entonces aquí en la vida se centra únicamente en el trabajo, el estudio, la ciencia, la lucha y algunas veces en el amor y la felicidad, pero lo conceptualiza. No me interesa que el alumno lo pueda identificar en contextos clave. Lo único que quiero es que él sea capaz de identificar o de conceptualizar, de definirme qué son los valores, pero no voy a llevar a cabo actividades en donde el alumno muestre el nivel de valores con los que ya cuenta, o el nivel de felicidad que tiene, o cómo está proyectando su felicidad. Lo único que me interesa es a nivel conceptual. Ahora, la parte de epistemología nos va a ayudar a poder definir objetivos dados en el ámbito educativo. Eso nos ayuda a construir las competencias que todos los maestros debemos de tener. Primero nosotros nos vamos a apropiar de ese conocimiento y después vamos a poder formar a los nuevos ciudadanos. Aquí entonces es fundamental que ustedes como maestros al final de la carrera sean capaces de conocer, hacer, convivir y ser. De ahí que no nada más nos importa desarrollar la parte metodológica de la carrera, sino que también vamos a desarrollar en ustedes la parte emocional y la parte práctica. Por eso ustedes tienen 2 espacios para poner a prueba todo lo que hayan aprendido en sentido estrictamente teórico, que es a través de prácticas y servicio social. Esos 2 se vinculan no nada más con el sector público, sino que ustedes van a ir a algún lugar en específico a interactuar con elementos tanto de corte privado como de corte público. Y no nada más se les va a invitar o se les va a formar para escuelas, sino también para dependencias de gobierno, para elementos de investigación, elementos, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia, también tienen ustedes espacio importante en sentido de difundir información con base en una estructura. Entonces, todos estos elementos nos los van a dar las teorías educativas. Todas son importantes y eso es lo que vamos a empezar a abordar ya propiamente a partir de mañana. No podemos decir que una teoría es más importante que otra o que una es mejor que otra. Todo esto está dado por las necesidades que presenta la humanidad. De ahí que muchos sí estamos de acuerdo en pensar que si la educación evoluciona, es en gran medida por las necesidades que presenten nuestros alumnos en un enfoque actual. Si ustedes no llegan a presentar necesidades en materia procedimental, eso quiere decir que el modelo basado en competencias o la teoría por competencias es correcta hasta el día de hoy, es funcional. En el momento que las competencias por sí solas
ya no sean funcionales, habrá que reconfigurar esa teoría y manifestar una diferente. Se va a quedar únicamente la teoría por competencias y se va a sumar una nueva. Así es como se fueron construyendo todas y cada una de las competencias. Ahora, ¿qué objetivos son los que voy a tener? Primero, que mis maestros se anticipen a los resultados, que puedan proyectar resultados importantes, tanto el mejor de los escenarios como el peor. El peor para todos los maestros es que ninguno de tus alumnos aprenda. El mejor, que no solo aprendan, sino que sean capaces de ejecutar sus propios conocimientos. Voy a establecer diferentes guías de acción. Voy a hacer una presentación o a lo mejor el día de mañana empiezo con un juego o empiezo con un cuestionario, hago este intercambio de roles. El día de hoy yo les presenté la clase, a lo mejor dentro de un mes Abraham nos presenta la clase y entonces la dinámica cambia. Yo me vuelvo alumna y Abraham se vuelve el maestro por un lapso específico. ¿Cómo deben de ser estos elementos? Necesito generar variables que sean pertinentes, que sean claras, factibles y evaluables. Cuando ustedes armen sus propuestas didácticas, tienen que basarse en estos 4 elementos. ¿Es pertinente lo que yo estoy proponiendo? Si estoy hablando de las tarjetas, ¿hay alguna manera en que los padres de familia o algunos maestros lleven a la realidad esas tarjetas para que el alumno aprenda a multiplicar? ¿Es claro lo que yo estoy proponiendo? Lo que le decía a Azucena, no nada más vas a generar las tarjetas, me vas a generar una especie de guía en donde tú me digas, paso 1, ¿qué va a hacer el docente? Paso 2, así hasta llegar a la parte de evaluación. Después, ¿es factible? ¿Cómo voy a saber que es factible? Me voy a ir al plan y programa de estudios de educación básica, si es que voy a trabajar con básica. Si voy a trabajar con media superior, entonces ahí yo les voy a colocar todos los planes de estudios en el momento indicado para que puedan seleccionar. Quiero trabajar con una materia propedéutica o quiero trabajar con una materia laboral. Las propedéuticas, por ejemplo, en media superior tenemos ciencias de la comunicación y primeros auxilios. Laborales tengo nada más contabilidad y las generales tengo sociología, tengo ética, tengo música y me faltan 2. En este momento no recuerdo cuáles son las 2 últimas. De esa manera yo voy a poder indicar el nivel de factibilidad de la propuesta que yo voy a hacer. Y evaluables. ¿Cómo las voy a evaluar? A través de un cuestionario, a través de un juego, en el caso de las multiplicaciones, a través de cálculo mental. ¿Cómo es que le voy a hacer? Si sus estrategias no cumplen con alguno de estos elementos, eso quiere decir que forman parte de un elemento teórico. No quiere decir que estén mal, pero no van a llegar hasta el fin último, que es el famoso aprender a aprender. Se van a quedar a nivel de investigación, a nivel documental, pero no se van a poder llevar a la realidad porque falta un elemento de estos. ¿Dudas, chicos? Bueno, No, profe. después de ver las teorías, nosotros vamos a poder orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera efectiva. Cuando yo les diga, Azucena, se va a ir usted a dar una clase de literatura, Azucena va a saber perfectamente qué teoría le funciona para diagnosticar a sus alumnos de manera inmediata, para aperturar el tema, presentarse, para desarrollarlo y dentro del desarrollo generar algunas estrategias que le permitan al alumno experimentar con sus conocimientos. Y la última fase, que sea el cierre y evaluación sumativa de una clase. Todas las clases se deben de evaluar y eso lo vamos a ver dentro de las mismas teorías. Van a facilitar el proceso de evaluación para el docente y para el alumno. Vamos a identificar ciertos elementos fundamentales en donde se esclarezca dicho proceso.
Si el alumno no lo tiene claro, la dinámica es mucho más pesada, porque el alumno, imaginen que va aprendiendo a ciegas. Entonces medio escucha, medio hace y pues lleva a cabo las actividades pues por mero protocolo, no porque realmente se esté apropiando del conocimiento, que es lo que nosotros buscamos. Me va a permitir también prever que la enseñanza sea completamente necesaria y sea fundamental. Vamos a reconfigurar el chip en nuestros alumnos, que no vean ir a la escuela como mera obligación por parte de su entorno familiar. Como ya no quería estudiar, me iban a mandar a trabajar y como todavía no quiero trabajar, pues entonces mejor sí me regreso a la escuela. Eso muchas veces nos está sucediendo a nivel medio superior. Ellos sienten que están reproduciendo información, pero que esa información no les va a servir de nada dentro de 5 años. Y también cuando yo empiezo a construir mis dinámicas y mis planeaciones y veo la educación con base en estos 4 elementos, eso me permite establecer una mejor comunicación entre todos los que estén involucrados en el proceso, no nada más con el alumno, con el padre de familia, en un enfoque social y dentro de la misma institución, con mis coordinadores, mis directores, si tengo jefes de proyecto o responsables por asignatura, también eso me permite conectar muchísimo mejor con este tipo de personas. Y cuando yo establezco una reflexión importante dentro de la epistemología de la educación, eso me permite trabajar en miras de estas competencias. Estas 4 van a ser los pilares fundamentales para que ustedes sean maestros de calidad, pero no depende de ustedes en este momento como estudiantes. Depende de todos los que somos sus maestros, tanto en este momento como a futuro. Y también de los que ya pasaron por ustedes como docentes. Si no los formaron bien en el ser, todavía hay oportunidad. Si no los formaron bien en el conocer, ahí habrá entonces que atenderlo de manera mucho más inmediata, porque ustedes ya están a punto de entrar a una parte en donde practiquen todo lo que han aprendido a lo largo de los cuatrimestres anteriores. ¿Dudas, chicos? No, profesora. Bueno, entonces el día de mañana vamos a hacer el cierre de esta parte de epistemología y vamos a empezar a hablar de la teoría naturalista. Yo les voy a ir indicando ya cuando empecemos a diseñar estas estrategias didácticas con base en una teoría dada. Por el momento, pues ya nada más mañana empezamos como tal en materia con las teorías y ahí sí necesito que empiecen a hacer búsqueda de manera muy general. ¿Qué es la teoría naturalista? Incluso aquí sí les voy a aceptar, si buscan ahí o les sale el documento de Wikipedia, manera muy, muy simple, para que se den ustedes una idea de qué es la teoría naturalista en la educación. Nada más, no hay que escribir nada, no hay que generar absolutamente nada. Solamente léanlo, pueden ver videos también. Si encuentran por ahí algún audio que funcione, también. Y entonces, pues ya nos conectamos el día de mañana, por favor. Sí, profesora, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho. Gracias, buen día. Nos Hasta vemos. luego.